Buenas noches, abogada, compañeros. Somos alumnos de la Facultad de Derecho, la Universidad San Miguel Arcángel de Honduras. En el espacio de aprendizaje de lógica jurídica, en este día traemos a exponer el tema razonamiento deductivo en derecho. Nuestra catedrática es la abogada Genisa Vázquez y el trabajo ha sido desarrollado y será presentado por Vanessa Mondragón Ochoa, José López Padilla, Olvi Dionisio Hernández Muñoz y mi persona Sandy Karina Mejía Martínez. Vamos a hablar acerca del razonamiento deductivo, que son aquellos que garantizan que la conclusión necesariamente será verdadera. Esto ocurre cuando las premisas lo sean. La conclusión es una consecuencia lógica, se sigue necesariamente de las premisas que se obtienen. Al hablar de premisas, hacemos referencia a un tipo de argumento en el cual una premisa general conduce a una conclusión específica. En palabras de Sigmund Freud, podemos conocer el razonamiento deductivo como aquellos argumentos que son válidos en donde es imposible que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos estar en todo un camino obteniendo premisas válidas o verdaderas y al final nuestra conclusión sea falsa. La compañera ya explicará un poco sobre esto. Sí, dice que cuando hablamos de razonamiento deductivo, hacemos referencia a un tipo de argumento en el cual una premisa general conduce a una conclusión específica. La premisa es aquel argumento deductivo que por ser ley, una regla o un principio generalmente se acepta como verdad. Por ejemplo, los pájaros cantan al amanecer, sería la premisa 1. El gorrión es un pájaro, sería la premisa 2. Y la conclusión sería el gorrión canta al amanecer. Siguiente diapositiva, compañeros. Según una definición muy amplia de la Real Academia Española, el razonamiento jurídico deductivo es el procedimiento intelectual a partir del cual se determina una respuesta jurídica, la cual va a ser atribuible a un caso jurídico concreto, a partir de la lectura, principios e interpretaciones generales. Al hablar de los principios, básicamente nos inclinamos hacia lo que señala los diversos códigos a los que esté relacionado la acción que se persigue. También el racionamiento deductivo se genera cuando pasamos de lo general a lo particular. En él no se genera nuevo conocimiento, sino que de este modo se refuerzan posiciones que ya se conocían con anterioridad. Podemos hablar un caso específico sobre las leyes, lo que ya está escrito. No podemos venir a inventar sobre algo que no se ha escrito o que no está fundamentado en las leyes del país. Y esto es debido a que la información ya se encuentra en las premisas. Como hablábamos al inicio, las premisas son parte del argumento que se utilizan para llegar a la conclusión específica. También al pasar de lo general a lo concreto, primero debemos identificar qué tipo de ley es la que vamos a aplicar o a utilizar, también qué teorías o hechos generales se han basado en torno a esa ley. ¿Para qué? Para extraer una conclusión particular y que este argumento deductivo, sea por una ley o por una regla, a un principio general que al final del camino se va a aceptar como verdad. En definitiva, el razonamiento deductivo es aquella parte en que las premisas son necesariamente nos van a llevar a la conclusión final sobre lo que se está persiguiendo. La compañera Yanin. Sí, lo que se explicaba de las premisas 1 y la 2 que dijimos anteriormente, lo general sería que todos los pájaros cantan y lo particular sería que el gorrión canta. Vamos a identificar y explicar los elementos del razonamiento deductivo y su aplicación en derecho. Determinar los hechos es fundamental para resolver una disputa legal, pero luego de que los hechos se han establecido, no se puede antes, tienen que haber ocurrido los hechos. Hay que aplicar la regla legal apropiada ante la corte y se debe extraer entonces alguna conclusión de índole práctica, que sería de acuerdo al delito y a la instancia que se refiere.
La regla legal cuidadosamente formulada es una premisa de argumento deductivo. Por ejemplo, si alguien mata a una persona, debe ser castigado con una pena de prisión de 15 a 25 años. El enunciado de los hechos con su relación con esa regla es la segunda premisa, que sería que aquí le pondremos nombre a la persona que cometió el ilícito, que sería que Manuel mató a una persona. El resultado de aplicar la regla de los hechos conducirá a la sentencia, que si Manuel mató a una persona, será castigado. Si en un juicio civil el demandado se encuentra responsable de causar cierto daño, al quejoso o demandante deberá compensar adecuadamente a la parte ofendida. Y si es en un juicio penal, entonces a este se le impondrá una pena conforme al código penal. Al hablar de las conclusiones acerca de los razonamientos deductivos, estas en sí no aportan una información nueva, sino que ocurre con ellas. Las conclusiones son exclusivamente lo que confirman las premisas que se venían dando. Además, esto es uno de los principios que son tipos de razonamiento junto al inductivo y por otro lado también lo que se refiere al abductivo. Siguiente diapositiva, por favor. El razonamiento deductivo, hablamos anteriormente de la aplicación del derecho, que son hechos que se establecen a la ley y se aplican a ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que para usar el razonamiento deductivo en la rama o en la ciencia o en la doctrina del derecho, debemos saber la ley, lo que establece la ley de acuerdo al delito o a la acción que se está persiguiendo. Como lo mencionaba la compañera, si sabemos de qué se trata el caso, entonces podemos ya establecer la ley que se va a aplicar a ellos. Una determinación de la ley que se debe aplicar es que un tribunal superior normalmente puede basar la pretensión de que alguna regla ha sido aplicada impropiamente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se dan las acciones de que el razonamiento deductivo no fue correcto y que las premisas eran verdaderas y la conclusión terminó siendo falsa. Entonces sería la aplicación de una regla incorrecta que se ha aplicado de cualquier forma. La regla en cuestión puede ser sustantiva. La aplicación de un tribunal superior normalmente se basa en la pretensión de que alguna regla ha sido aplicada impropiamente. Esto se basa más que todo cuando las partes no están de acuerdo, cuando han dictado una sentencia. Entonces dice, cuando una de las partes no queda conforme con una resolución que dictó un tribunal inferior, tiene el derecho a interponer un recurso de apelación ante el tribunal superior. Puede apelar de forma o de fondo. Debe de establecer cuál fue la violatoria de la ley que el tribunal inferior violentó en la resolución que dictó dicho tribunal. Un ejemplo sería que no estuviéramos de acuerdo con una resolución que dicta un juzgado de letras, entonces las partes tienen la posibilidad de apelar porque no están de acuerdo, ya sea en el momento de que se capturó al imputado o ya sea en la forma que se aplicó la ley. Acá en el tribunal de sentencia, ya cuando ellos están en la corte, perdón, cuando ellos ya están en el recurso de apelación, las partes se les da la oportunidad igual de presentar su caso por medio de un asesor legal. El, Aún el hecho de comparecer o presentarse ante el tribunal por la relación que se tenga en el caso o en discusión puede ser crítico respecto al uso apropiado del sistema judicial y puede ser objeto de desacuerdos y controversias. Aquí las partes tienen que tener claro cuál es la razón por la que ellos no están de acuerdo y tienen que explicar en sus escritos que presentan que cuál es la violación que hicieron a la ley cuando dictaron la sentencia anterior. Ahí ya los jueces, ya eso queda a discusión de los jueces y ellos son los que corresponden decidir con las pruebas y con los demás que las partes presenten. Ok, para entender un poquito más acerca de lo que es el razonamiento deductivo, podemos aplicar algunos conceptos complementarios a este, tal cual como lo decía la compañera Yanin,
argumentar el por qué usted va a ejecutar tal acción. Se trata de una razón o prueba que se permite para efectuar la justificación o la refutación a algo, para afirmar que sí es verdadero o es falso. En otras palabras, puede ser que en un discurso se tiene un objetivo muy claro y permite expresar un razonamiento de manera oral o escrita. También el razonamiento incluye lo que es la proposición, que tanto en la lógica jurídica como en la filosofía se puede utilizar tal los valores de la verdad. ¿Por qué? Porque estos indican un grado de declaración que es verdadera. Entonces funciona muy bien para lo que es la lógica clásica, que vivalmente solamente se puede hablar de un verdadero o de un falso, pero no podemos mezclar que la mitad es verdadero y la otra mitad es falso, o es verdadero o es falso, no se puede mezclar ambas. También mencionamos acá lo que son las premisas, que la lógica jurídica en esto es un concepto para cualquier proposición que se encuentre antes de la conclusión. Recordemos que las premisas son las que nos llevan a la conclusión final. Cabe señalar también de que si estas tienen un argumento válido, entonces estas implican la conclusión, aunque aún no sepamos lo que va a ser la conclusión final, pero estas premisas nos van dando proposiciones, ya sea en un argumento o en lo que es la proposición, lo que les mencionaba anteriormente. Y cuando hablamos de obtener esta conclusión del razonamiento deductivo, es desde el punto de vista de la lógica. Aquí estamos viendo la proposición que se encuentra, dónde se encuentra y si es argumento y si es parte de las premisas que ya nos contamos. Disculpen. Hablamos de razonamiento deductivo, que no todas circunstancias se puede anticipar, dado que las reglas ya se escribieron, no podemos venir a inventar reglas que no están estipuladas en nuestro cuerpo jurídico. Y también se pueden aplicar lo que son las leyes diferentes, dependiendo de las circunstancias que nos parecen. No podemos aplicar derecho civil a una acción que es penal. Entonces debemos saber identificar la ley y de este modo aplicarla. Una parte muy importante es la identificación, formulación y aplicación de las reglas legales que ya están existentes en nuestro sistema jurídico. Para ello, la compañera Janine nos va a explicar acerca de la ley del libelo y también nos va a seguir ejemplificando. Al rechazar una interpretación de una regla a favor de la otra, refiriéndonos siempre a la diapositiva número 5, la técnica de refutación por la analogía lógica se usa comúnmente por parte de los jueces. Un argumento controvertido puede mostrarse que tiene la misma forma que otro argumento, que es definitivamente inválido. Un ejemplo claro sería que implementaran en Honduras la pena de muerte. Si la Constitución de la República dice que el derecho a la vida es inviolable, ahí sería una ley que contradice a la otra. También vamos a identificar, formular y aplicación de las leyes, de las reglas legales con la ley de libelos. Las formas en que se usa el argumento en este proceso se pueden explicar mejor por preferencia a un cúmulo de continuas disputas legales. Con este fin, nos centramos en la ley de libelo. Dice, una persona que ha sido difamada por un escrito determinado puede exigir compensación de diferentes maneras. Bajo algunas circunstancias, la parte ofendida puede seguir un juicio por injurias
en nuestro país sería injurias o calumnias, estipuladas en el artículo 229 y 230 del Código Penal. Este delito es la acción o expresión que le lesiona la dignidad de otra persona, menoscabando su fama. Solo son delitos las injurias y calumnias que por su naturaleza y efecto o circunstancias sean consideradas en el ámbito público como graves. Las injurias son a instancia de particular, pero quien hace la investigación a petición del particular es la fiscalía. Un caso que se vio aquí en el país es de un periodista que se llama Edgardo Castro. Este periodista difamó, creo que a un diputado, y el diputado le puso una querella por injurias y calumnias. Acá primero estamos identificando el hecho que el periodista difamó. Entonces, al presentar él a la fiscalía, presenta que está siendo difamado por medio de un periódico, por medio de un video de televisión, ¿verdad? Entonces después él viene y la fiscalía le pide a la fiscalía que empiece a investigar. Cuando la fiscalía empieza a investigar, pues ya después le presenta los documentos y todo al ofendido, y el ofendido presenta su querella ante el tribunal de sentencia. Continúe, compañero, con la presentación, por favor. Para ya finalizar esta actividad, el razonamiento deductivo implica algunas características, dentro de las cuales podemos enlistar lo que son las premisas y la conclusión, lo que ya veníamos explicando tanto la compañera Janine como mi persona. Esta está formada por la mayor de llegar a la conclusión. La premisa, una característica más importante es que las siempre deben ser ciertas. Las conclusiones también deberían ser válidas, así como hemos explicado antes, de las premisas verdaderas, las conclusiones, por lo tanto, también lo serán. No podemos obtener conclusión falsa de premisas verdaderas. También al proporcionar, no proporciona una información nueva. ¿Por qué? Porque simplemente la conclusión es algo que ya se venía dando con las premisas que se estaban presentando. También pueden originarse conclusiones falsas de acuerdo a la conclusión que se vaya tomando de acuerdo a lo que va a aplicar o no la sentencia, hablando específicamente de un caso legal. También se utilizan principalmente como método científico para lo que es la comprobación de las hipótesis y las teorías. Entonces, básicamente el razonamiento deductivo implica todo aquello que nos puedan llevar a la conclusión de una actividad verdadera o de una conclusión en específico. Y la este va a ser un argumento deductivo que por ser una ley se van a aplicar de acuerdo al cuerpo jurídico, y estas se van a aceptar como un principio de verdad. Esto ha sido todo nuestro apoyo en este video, y esperamos pues que haya sido de mucha utilidad para ustedes, y que se pueda tomar en valor acerca del razonamiento deductivo y aplicarlo de acuerdo a lo que menciona la lógica jurídica. Es todo por nuestra parte. Buenas noches.